Shalom, shalom mis amados amigos que me ven por YouTube. Yo quisiera compartir con ustedes en esta ya noche, ¿verdad? Un poco tarde, la parashá Kitizá, una porción especial de manera algo sintetizada, ¿verdad? En el capítulo 31 de Éxodo, quisiera que me acompañaran y leyeran conmigo. Vamos a leer la palabra del Eterno. Habló el Eterno a Moshe diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Esta porción es interesante y me quiero concentrar en el llamamiento profético y el destino profético que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Como bien hemos leído esta porción de esta parashá, Kitizá, donde, poniendo en contexto este texto que he leído, Moshe está en la cumbre del monte Sinaí, ya 40 días y 40 noches, está Moshe hablando con el Eterno, hablando con Hashem arriba, y Hashem le está dando palabra de vida, le está dando la Torah, el pacto que ya hizo con Israel, cuando previamente se había manifestado públicamente el Eterno al pueblo, hablando con voz tronante, con sonido de shofar fuerte, cada día más fuerte y fuerte y fuerte. Entonces, como el pueblo ya no soportó escuchar la voz del Eterno, y les pidió a Moshe que oyera en lugar de ellos, y que el Eterno no hablara con ellos directamente porque podían morir. Entonces, Moshe sube al monte, habla con el Eterno, y ella se queda 40 días y 40 noches sin comer pan, sin beber agua. Está hablando con el Eterno allá. El Eterno, bendito sea su nombre, le entrega a Moisés la Torá, los mandamientos, y en esa conversación, ese diálogo que el Eterno tenía con Moshe, el Eterno le dice a Moshe: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, y de sabiduría, y de inteligencia, y de ciencia, dice, para inventar todo diseño, todo artificio de piedra, de madera, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me quiero concentrar en esta hora para ti? Un mensaje especial de parte del Eterno.
Cuando analizamos bien, está hablando el Eterno y le dice, yo he llamado por nombre. Cuando el Eterno dice, yo he llamado por nombre, ¿a qué se está refiriendo el Eterno cuando está diciendo que Él está llamando por nombre al Eterno? Está llamando por nombre a Bezaleel para que sirva en el ministerio. En este caso, para inventar, para crear, para formar, ¿verdad? Todo lo que el Eterno previamente le ha mostrado a Moshe allá arriba, en el monte Sinai. Entonces, el Eterno dice, yo he llamado por nombre. Pero no solamente cuando la escritura, por lo menos en la cultura occidental, la cultura nuestra, aquí donde vivimos en el occidente, cuando una persona le pone nombre a sus hijos, se lo pone en la mayoría de los casos porque el nombre es bonito o porque le llamó la atención ese nombre o porque está buscando un nombre que sea único y que casi nadie lo tenga, o porque ese nombre es el nombre de su padre o de su madre y quiere perpetuar el nombre en los hijos, como ya sea primogénito o primera hija que tenga. Pocas veces, raras veces, en Occidente, en la mentalidad occidental, la gente o los padres buscan nombre para sus hijos o para una persona por el significado intrínseco que tenga el nombre. Entonces, pero en la cultura bíblica no es así. O sea, un nombre, llamar por nombre a una persona, no solamente es por ponerle nombre, aunque en el sentido estricto de la palabra, todos tenemos que tener un nombre para poder ser llamados, para poder ser identificados. Pero más que ser identificado, ser llamado por un nombre que nos distinga y nos diferencie de cada persona o que nos identifique en el contexto de la escritura, poner nombre va mucho más allá de solamente llamar a una persona. Poner un nombre encierra el destino profético de esa persona, encierra la esencia de esa persona. Mire, cuando en la cultura bíblica, en la cultura antigua de la bíblica, era creído que cuando se pronunciaba el nombre de una persona, o se escribía el nombre de una persona, o se modificaba el nombre de una persona, al hacer todas estas cosas, o la combinación de todas estas cosas, se revelaba algo de la habilidad que estaba escondido dentro de la persona, o se revelaba algo, o se podía tener acceso a algo de la esencia de esa persona que Dios Altísimo insufló en esa persona, ya sea que la persona tenga conciencia de esa habilidad en su neshama, en su alma, o ya sea que no tuviera conciencia de que tenía esa habilidad dentro de la esencia misma de su alma. Podemos poner algunos ejemplos para ponernos todavía más en contexto. Vamos a leer unas tres escrituras bíblicamente. Vamos a primeramente a ver el profeta Isaías. El profeta Isaías nos llama la atención en el capítulo 43. Quiero leer. Noten esto, esto es extraordinario. Dice Isaías 43, verso 1. Dice, ahora, así dice el Eterno, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Ahora, Isaías 45,
Verso 1 en adelante dice, así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazo, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Qué nos revela esto más allá del nombre, como hemos visto? En Isaías 43, el profeta dice claramente que el Eterno dice, yo te puse nombre, dice Jacob, yo te puse nombre, yo te redimí, te puse nombre. Pero cuando nos ponemos en el contexto donde le fue dicho a Jacob el nombre que le puso de Israel, en un contexto cuando Jacob estaba luchando con el ángel, ¿verdad? Y cuando rayaba el alba, el ángel le dice, suéltame, déjame, que ya raya el alba, tengo que irme. Y Jacob le dice, no te voy a dejar si no me bendice. El ángel le dice, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y Jacob dice, Jacob. Y el ángel le dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob lo suelta, el Malach se va, y más tarde adelante el Eterno le confirma el nombre que ya previamente el ángel le había dado por orden y por mandato de Hashem. ¿Qué es lo que vemos aquí? Se le dio un nombre, pero ese nombre revelaba algo de la esencia de Jacob que estaba escondida. Algo del destino profético de Jacob que estaba escondido en su alma, en su neshama, esa habilidad, ese destino, ese llamado profético de ser el príncipe de Dios, un príncipe de Dios, alguien que lucha, que persevera junto al Eterno, junto a Dios y prevalece. Entonces, en el nombre Israel está escondido algo de la esencia de Jacob, algo de la esencia del pueblo mismo de Israel. Más adelante vemos que el Eterno llama a Ciro, rey persa, mi ungido, pero explica que yo te puse nombre y sobrenombre. Pero entendamos que no solamente está hablando de un nombre y un sobrenombre, aunque sí, Ciro le puso el nombre al Eterno. Pero más allá de ese nombre, al llamarlo Dios por nombre, nos está mandando un mensaje que en el nombre estaba escondido cierta habilidad o cierto llamamiento o cierto destino profético en la vida del rey persa, que iba a ser instrumental de Dios para decretar, ¿verdad? Decretar la salida de los hijos de Israel de la cautividad babilónica, ¿me entiendes? Más bien de la tribu de Judá de la cautividad babilónica, después de 70 años de cautiverio. Entonces, el nombre que el Eterno le pone, no solamente porque el Eterno, voy a ponerle un nombre para que se llame Ciro, sino que al darle el nombre, lo estaba, digamos, marcando proféticamente para un propósito específico. ¿Ok? Ahora, si nos vamos atrás, vemos a Abraham Avinu, antes que se llamara Abraham, se llamaba Abraham. Entonces el Eterno viene y le dice, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque vas a ser padre de multitud, ¿entiendes? Y tu esposa Sarai ya no se va a llamar Sarai, se llama Sara. ¿Ok? Vemos el cambio, como el Eterno le pone nombre, pero al ponerle nombre, está revelando algo de la esencia que estaba escondida en su alma, está revelando cierta habilidad dada por el Eterno en esa persona,
¿verdad? O incluso revelando su destino profético, en el caso de Abraham Avinu, padre de multitudes, de donde vendría el pueblo de Israel, y por la fe en Yeshua vendrían también los justos de las naciones y todo aquel que cree y que abraza la fe del Dios de Israel. Pero también vemos el caso en el caso de Agar, la sierva de Abraham y de Sara. Cuando ella huía, el ángel se la encuentra en el camino y le dice, le revela que el hijo que iba en su vientre iba a ser alguien importante, y le revela el nombre. Ismael se va a llamar. Un nombre, no solamente por poner el nombre, porque estaba conectado a un acontecimiento y también a un destino profético que el Eterno, bendito sea, estaba marcando en la vida de Ismael, que aún no había nacido, pero ya había un destino profético para Ismael. Partiendo de todo este principio que hemos visto en la Escritura, de todo esto que hemos analizado hasta este momento, ahora nos ubicamos nuevamente en Éxodo capítulo 31, cuando el Eterno, bendito sea, le dice a Moisés, yo he llamado por nombre a Betzaleel. Betzaleel, lo he llamado por nombre. Entonces, es interesante porque Betzaleel no solamente estaba siendo llamado por nombre en el sentido estricto de la palabra Betzaleel, te vas a llamar Betzaleel, sino que al decir el Eterno, lo he llamado por nombre, nos está mandando un mensaje más todavía profundo. Nos está diciendo el Eterno que Betzaleel estaba destinado proféticamente por el Eterno para ser el ejecutor, ¿verdad?, de la obra que el Eterno le está revelando a Moshe allá arriba en el monte Sinai. Entonces, encontramos que cuando el Eterno dice, lo he llamado por nombre, no indica solamente el nombre a nivel literal, a nivel pashá, como decimos. Sí, le está diciendo, te he llamado por nombre, pero al mismo tiempo está indicando que ese Betzaleel está marcado proféticamente, está llamado proféticamente para ser el instrumento del Eterno, juntamente con otro, ¿verdad?, que llamó, que mencionó a Joliab, por ejemplo, y otros sabios que se iban a juntar. Pero Betzaleel y Aholiab tienen significancia importante, porque el Eterno lo menciona por nombre. Entonces, Betzaleel, cuando analizamos el significado de la palabra Betzaleel, estamos hablando de que Betzaleel significa a la sombra de Dios. ¿Ves? A la sombra de Dios. Interesante. ¿Cuál es el mensaje? Si lo ha llamado por nombre a Betzaleel, entonces, ¿cuál es el mensaje escondido ahí? He llamado por nombre a Betzaleel, está diciendo, he llamado por nombre a aquellos, digamos, que están escondidos, o que viven, o que habitan, o que se mueven bajo la sombra del Altísimo. Entonces, una persona que se mueve bajo la sombra de Dios es una persona que está conectada con Dios. Es una persona que está en una comunión con Dios. Una persona que está en una relación con Dios, que tiene cierta conexión con la divinidad, que tiene cierta comunión o cierto nivel de comunicación con Dios, o de relación, o de temor de Dios. Entonces, está conectado con el Eterno. Y no quiero explayarme tanto, pero cuando tú analizas Betzaleel, y luego dice Ben Uri, o sea, como dice el texto hebreo, hijo de Uri. O sea, Uri significa mi luz. Mi luz. Entonces, Betzaleel, el que está a la sombra de Dios, todo aquel que está
bajo la sombra o a la sombra del Altísimo, a la sombra de Dios, tiene acceso a la luz del Eterno. O sea, a mi luz, dice Dios. Hijo de mi luz, de Uri, mi luz. O sea, mi luz tiene que ver no solamente con la luz que alumbra, sino que tiene que ver con el nivel más elevado de conocimiento, más elevado de revelación de Dios. Porque la luz de Dios todo lo revela. La luz de Dios todo lo muestra. Recordemos un pasaje en la Escritura, en Yohanan, dice, la luz en las tinieblas resplandecieron, ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandecieron y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Significa que aquellos que están metidos bajo la sombra, en la conexión con Dios, metidos ahí, tienen acceso a la luz, tienen acceso a la revelación de Dios, tienen acceso al conocimiento de Dios, tienen acceso a niveles elevados de conocimiento y de revelación de Dios. Pero no solamente eso, sino que Ben Uri es hijo de mi luz y Ben Hur tiene, digamos, una o dos acepciones. Y entre esas acepciones encontré que Hur tiene que ver con el color blanco o lino blanco. Y el lino blanco es tipo de la santidad. Cuando hablamos y conectamos de qué manera o de qué forma iban a ser la vestidura de los sacerdotes del lino blanco. Entonces la Escritura nos va a hablar ya en Revelaciones lino blanco, hablando de la santidad, de la ropa sagrada, de la pureza, ¿entiendes? Entonces, uniendo Betzaleel, los que habitan a la sombra de Dios, tienen acceso a la luz, o sea, a mi luz, a la luz del Eterno, ¿verdad? Y no solamente al tener acceso a la luz del Eterno, pasa algo extraordinario. ¿Qué es lo que pasa? Te impregna de la santidad, te impregna de la pureza de Dios en tu vida, en tu alma, ¿verdad? Es un mensaje escondido ahí. Ahora, pero ¿qué es lo más importante? Todavía aún, que el Eterno, bendito sea, dice, a Betzaleel lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Por qué dice lo he llenado del Espíritu de Dios? Y destaca tres atributos que se desprenden de la presencia divina, del Espíritu de Dios, y dice, lo he llenado, dice, del Espíritu de Dios en sabiduría. En sabiduría. Ahora, aquí hay algo muy importante porque aunque Betzaleel podría ser alguien que sabía manejar los metales preciosos, el oro, la plata, el bronce, y podía trabajar en ellos, cuando dice lo he llenado en sabiduría, ya está hablando que la presencia divina en Betzaleel iba a causar que Betzaleel llegara a un nivel de sabiduría celestial, divina, que lo iba a transformar en una persona experta en eso. Ahora, ¿por qué el Eterno tuvo que insuflarle a Betzaleel, sabiendo él trabajar con metales también? ¿Por qué el Eterno tuvo que insuflarle de su espíritu para que en sabiduría pudiera desarrollar el trabajo de la obra del Señor, del Eterno? ¿Por qué? Porque lo que Betzaleel iba a hacer era de otra dimensión, era de otro mundo, como quien dice. Era algo nunca antes visto. Era algo que Dios le está revelando a Moshe allá en Sinaí, le está revelando que todo lo que tenía que ver con el ministerio, con el tabernáculo, con el Mishkan, etc. Y Betzaleel no está arriba con Moshe, ¿entiendes? Y Moshe está viendo cosas que el Eterno le está mostrando que son un reflejo de las cosas celestiales. Entonces, el Eterno
insufla de su espíritu a Bezaleel en sabiduría para que fuera un experto, un hombre sabio, un hombre hábil para poder hacer lo que a continuación se le va a demandar. ¿Ok? No solamente eso, sino que dice que lo he insuflado también, dice, de ciencia o de biná, ¿verdad? Y biná tiene varias acepciones. Biná tiene que ver con inteligencia propiamente, tiene que ver con percepción, tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con entendimiento. Y Biná tiene que ver con tener la habilidad también de explicar, de transmitir. Hay personas que pueden tener cierta información en su mente, pero no tienen la habilidad de explicar, de pasar esa información. Entonces, cuando tú tienes Biná, Biná te permite a ti poder transmitir, poder no solamente entender, sino que explicar, pasar, porque tienes Biná. Ahora, todas esas secciones que tiene Biná, hay una que me llamó mucho la atención. Y la que me llamó mucho la atención es que Biná tiene que ver con percepción, ¿verdad? Y ahora, cuando leemos percepción según la definición secular de percepción tiene que ver con que percepción es la forma en la que el cerebro interpreta, ¿verdad? Interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente, ¿verdad? De la realidad física de su entorno. ¿Ok? Eso es percepción. Y Biná tiene que ver con percepción. Pero no estamos hablando de una percepción en el mundo físico, como es la definición secularmente hablando. Sino que el Eterno le está insuflando Biná para elevar a Bezaleel a un nivel de percepción en una dimensión espiritual, en una dimensión que no tiene cualquier acceso, para que él pueda percibir el entorno espiritual, pero también que él pueda hacer los sensores espirituales estén a un nivel óptimo para que él pueda percibir y recibir, ¿verdad? El mensaje o el entendimiento de las cosas espirituales, de las cosas celestiales que él no ha visto ni siquiera ha oído. Porque Moshe iba a bajar del Sinaí y le iba a decir a Bezaleel, bueno, quiero que hagas esto, haz aquello, haz lo otro. Y Bezaleel tenía que entender a Moshe que estaba ahí arriba y no solamente escuchó al Eterno hablar, sino que también vio. Porque el Eterno le dijo, haz todo lo que te he dicho, todo lo que te he mostrado, así quiero que lo haga. Entonces Moshe oyó, pero también vio. Bezaleel ni oyó ni vio. Entonces el Eterno dice, lo he insuflado de biná, de entendimiento, de ciencia, para que pueda percibir a nivel sensorial, pero del espíritu, sus sensores espirituales se eleven a tal dimensión que él pueda entender, pueda captar el lenguaje que tú le vas a transmitir ahora, porque es un lenguaje espiritual, un lenguaje de otro nivel, de otra esfera, de otro mundo, de otra dimensión, y traer y entender ese lenguaje y replicar esa revelación del santuario en el mundo físico. ¿Ves? Eso es Biná. Luego viene lo que es Da'at, que es conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Entendamos que es un conocimiento del Dios Altísimo. Entonces, ese conocimiento del Dios Altísimo, que es imposible contenerlo en la mente del ser humano, incluso entenderlo, porque es el conocimiento del Altísimo, no es su totalidad, una porción, obviamente. Pero Bezaleel tenía que tener sabiduría para poder hacer lo que Moisés le iba a hacer hábil. Pero tenía que tener Biná para poder entender, para poder percibir y para poder ser esa vasija que pudiera contener esa información divina que se le iba a pasar a Bezaleel. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué misión? Dice el texto, para el trabajo
el trabajo del ministerio, el trabajo del santuario, todo lo que tenía que ver con el ministerio, con los asuntos divinos, los asuntos celestiales en el mundo físico. ¿Ves? Pero previamente el Eterno lo llamó por nombre, es decir, lo marcó proféticamente, le marcó su destino profético. Era Bezaleel el que iba a estar enfrente, obviamente dirigido por Moisés, claro, pero Bezaleel iba a estar al frente de la obra para inventar los diseños que él nunca había visto, que nadie en la tierra había visto, que hombre jamás se lo había imaginado, en ninguna nación bajo el cielo, en ningún punto cardinal de la tierra, jamás de los jamases, nadie había visto esas figuras, esas imágenes, ese santuario celestial. Nadie lo había visto, nadie tenía acceso, y Bezaleel tenía que tener Binah para poder percibir, para poder tener los sensores espirituales activados para poder ejecutar la obra del ministerio que el Eterno le estaba encargando a Bezaleel. Cuando conectamos Bezaleel y analizamos que en el hebreo es Betzalel o Bezaleel se traduce, pero Betzalel está conectado la palabra por esa equivalencia de expresión. Está conectado con algún salmo por allá famoso, Salmo 91, ¿verdad? El Salmo 91 dice, Yoshev Beseter Elyon. Betzel, dice, Betzel Shaddai Gitlonan. Eso es lo que dice el texto hebreo en Salmo 91. Entonces, Betzel tiene que en la sombra o a la sombra, Betzel Shaddai. Es decir, conectado con el Altísimo, conecta. Entonces, cuando tú conectas esas palabras, todo lo que dice el Salmo, ¿verdad? No te va a sobrevenir mal, la plaga no tocará tu morada. Un montón de promesas y de recursos sobrenaturales de Dios para proteger a aquellos que están bajo su sombra. Y cuando lo trasladamos aquí y hacemos las conexiones, estamos hablando de alguien que fue marcado proféticamente, que fue llamado proféticamente para cumplir una obra, para cumplir una asignación profética, para cumplir un llamado profético. ¿Qué tiene que ver todo esto? Mis amigos, que cuando el Eterno te marca para hacer algo, te marca para un llamado, Él mismo se va a encargar de capacitarte, de, ¿cómo se dice esa palabra? De armarte, de equiparte, ¿verdad? De todos los recursos, tanto físicos como espirituales, que tú necesitas para alcanzar o para cumplir tu destino profético aquí en la tierra. Pero hay un requisito. Y el requisito es que tú habites bajo la sombra de Dios. Porque si tú no estás bajo la sombra de Dios, no es que Dios no pueda hacer algo, Dios todo lo puede hacer. Pero Dios exige y demanda elementos de cooperación con nosotros, o sea, los seres humanos, cooperar con Dios para que sus planes se cumplan en nosotros. Habitar bajo la sombra del Altísimo de Dios refleja la decisión de la persona de conectarse, de buscar por el atributo del libre albedrío que Dios le ha dado a cada uno, buscar. Dice, si tú analizas el texto en Salmo, dice, el que habita, o sea, en los secretos, Beseter, se traduce como al abrigo, o sea, el que habita en los secretos, en los misterios del más allá, en los misterios del Altísimo.
el que decide. Dios no te va a obligar, Dios no te va a agarrar de la nariz, de la oreja y te va a jalar, venga. No, métete al secreto, métete a los misterios, no. Tú decides meterte en los secretos del Altísimo. O sea, tú lo buscas. Él se permite y se deja ser hallado por aquellos que los buscan. Tú lo buscas y establece un estilo de vida, de vivir bajo esa sombra. Tú activas o tú permites que se active o que Dios mismo pueda activar ese destino profético que tiene preparado para ti, ese llamamiento profético. Dice, yo he llamado por nombre. ¿A quién? A Bezaleel, al que está bajo la sombra de Dios. ¿Ves? Al que está bajo la sombra de Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios te señala, es porque hay algo que Dios puso en tu corazón, Dios puso en tu alma, Dios puso en ti algo especial para que su propósito divino en ti se cumpla. Pero tenemos que cooperar con el Eterno. ¿En qué? En meternos bajo su sombra. Es decir, buscar sus misterios, buscar esa conexión con el Eterno. Y cuando nos conectamos con el Eterno, tenemos acceso a esa luz. Tenemos acceso a esa revelación. Tenemos acceso a ese nivel de revelación, de conocimiento de Dios. Y se nos impregna la santidad de Dios en nuestras almas, en nuestra neshama. Pero es importante que vivamos bajo esa sombra, que vivamos bajo esa protección divina, sí, pero tenemos que tomar la decisión de meternos, de buscar ese misterio, de buscar esa conexión con Dios. Y al meternos en esa conexión con Dios, al meternos en esos misterios de Dios, entonces nos revela a Dios. Porque después de Bezaleel viene Ben Uri. O sea, Ben Uri obviamente es, digamos, el papá de Bezaleel a nivel literal, pero más a un nivel más escondido, un nivel más profundo, un nivel espiritual. Está hablando el Eterno de que el que habita bajo su sombra, el que se sumerge en los secretos, el que se sumerge en los misterios, como dice el Salmo, permítanme por acá, como dice el Salmo, aquí, este Salmo poderoso, dice el Salmo, aquí está, dice, Yoshed Beseter Elyon, Betzel Shaddai Yitlonan. O sea, eso es lo que dice el texto hebreo. Y eso tiene una profundidad tan extraordinaria porque nos está hablando de alguien que mora, que vive, que se conecta con los misterios de Dios, que se sumerge. Haciendo la conexión con el Salmo, ¿verdad? Con Tehillim 91. En esa palabra, Betzel, Shaddai, Yitlonan. O sea, no está hablando cualquier cosa. Está diciendo que esa persona, es decir, Bezaleel, por el significado intrínseco que tiene esa palabra, esa persona no es cualquier persona. Esa persona es una persona que busca las cosas que están arriba, porque está buscando los misterios, está habitando en los secretos, en los misterios del Altísimo, está buscando una conexión con el que está arriba, está buscando, es decir, su propósito superior, está buscando su llamamiento supremo, como más tarde va a decir el apóstol, ¿verdad? Rab Shaul o el apóstol Pablo va a decir, ¿verdad? Me extiendo hacia lo que está por delante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivir en la sombra
de Dios tiene que ver con estar conectado con los misterios de Dios, de estar buscando esa conexión con la divinidad. Entonces, Betzaleel no era cualquier persona. Y por el significado mismo, nos está diciendo que cuando nosotros decidimos habitar bajo los misterios o buscar los misterios de Dios, se activa proféticamente el llamamiento, se activa proféticamente el destino que Dios tiene para nosotros, porque estamos buscando, estamos metiéndonos, estamos sumergiéndonos a lo que Dios tiene delante o para nosotros. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que Dios está esperando por una generación que decida habitar bajo su sombra. El mensaje que Dios está esperando que se levante una generación que esté determinada a buscar, a navegar en los misterios de Dios. Porque esa generación o esa persona, cuando decide vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra de Dios, a la sombra de Dios, moverse, vivir, conectarse, algo ocurre. Algo ocurre en el mundo espiritual y se empieza a activar tu llamamiento profético. Se empieza a activar tu destino profético porque estás a la sombra, estás en los misterios y por lo tanto Dios mismo, Dios Altísimo, va a insuflar en ti de su espíritu para que tú puedas recibir, es decir, tener la habilidad con la sabiduría, pero también tener una dimensión, alcanzar una dimensión de percepción espiritual para que tú puedas entonces recibir Da'at del Eterno, recibir ese conocimiento y poder tener ese conocimiento y traerlo al mundo físico y aplicarlo y usarlo como debe ser usado. Por lo menos, para ir cerrando, Yeshua vivía en una dimensión, pero insuperable por ningún mortal, por cualquier mortal. Yeshua vivía tan elevado, pero él recibía el conocimiento, el Da'at del Eterno, y él era capaz de tomar ese conocimiento que no cualquiera puede depositar en su alma y transferirlo a la gente, al pueblo que lo estaba escuchando en maneras sencillas. ¿Por qué? Por el atributo de Binah, ¿verdad? Entonces, el llamado es que Dios está buscando gente, Dios está buscando personas que se atrevan, que decidan, que sean valientes y quieran habitar a la sombra de Dios. Que el Eterno te bendiga, te guarde. Espero verte pronto y estar compartiendo contigo por este medio y ser de bendición para tu vida. No te olvides, el Eterno quiere que vivas bajo su sombra, que vivas en sus misterios y que tu vida sea transformada por el llamamiento y por el destino profético que el Eterno, bendito sea, tiene para ti. Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga.